Buenos días, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Dicen que de política y religión es mejor no hablar, pero en realidad debiera ser todo lo contrario, ya que estos dos temas son ejes que mueven la economía del mundo. Desde tiempos históricos, política y religión han movido la economía y el desarrollo de los pueblos. En la historia de las tribus, el jefe de la tribu y el grupo, o el cacique y el chamán. En Yucatán, desde antes de la llegada de los conquistadores españoles, existían estas figuras con los reyes de la región y sacerdotes de algunas deidades. Cuando los españoles llegan a América, incursionaron a través de la península de Yucatán, trayendo a manera de imposición cultura y religión, con su Santa Inquisición, llamada en ese entonces el Santo Oficio de la Inquisición, para la evangelización, con amplios poderes y facultades para su desarrollo, siendo los franciscanos los encargados de enseñar a leer y escribir, los dominicos la administración de documentos y costumbres, así como evangelizar a los indígenas de la región. En la actualidad, mucha gente cree que la Santa Inquisición desapareció, pero en realidad se transformó, operado y transformado por órdenes religiosas, siendo los jesuitas los más influyentes, con amplios poderes y conocimientos teológicos, incluso en decisiones importantes como la elección papal. Los dominicos, franciscanos y otras órdenes religiosas de singular relevancia. El papel más destructivo que la Iglesia puede desempeñar es el de infiltrar la religión en asuntos seculares más explícitos y, en consecuencia, como resultado de una participación cada vez mayor entre el conflicto con el Estado. Las enseñanzas religiosas tomadas indirectamente de las doctrinas concientizadoras destacadas por la teología de la liberación en los 60 y en los 70 pueden representar una amenaza o una esperanza para el status quo, incitando a un mayor número de mexicanos a aumentar sus demandas políticas. Otro elemento en el que se apoya la influencia potencial de la Iglesia es la percepción de que los laicos tienen como su representante institucional al cura párroco, considerando que tanto política y religión debían tener vocación y espíritu de servicio, y cuando política y religión se mezclan debido a una falta de crecimiento espiritual, es para ser lo más perverso. Parece ser que al neoliberalismo no le interesan los principios de reforma y menos de separar los asuntos de la Iglesia de los asuntos del Estado, como la educación, la laboral, la economía, bienes raíces, etc. El poder detrás del poder. Como ciudadanos debemos tomar conciencia que la revolución social mexicana solamente es un eslogan para que los políticos y mercenarios religiosos y permiten que alianzas para llegar al poder que solo se beneficien a unos cuantos, y en particular a los que más tienen, quienes buscan mantener un estatus social y elitismo, siendo egoísta. Por lo tanto, como ciudadanos, tenemos la tarea de reorientar la política social del Estado, siendo la inversión, la productividad, organización social, capacitación a través de educación continua, educación de acuerdo a los avances tecnológicos, las herramientas que puedan mover el motor del desarrollo político y social de nuestro país, desde luego sin caer en utopías. A pesar del nivel de religiosidad de la población, de la importancia del catolicismo, incluso del prestigio de los sacerdotes con respecto a los niveles de representación del clero en la sociedad mexicana, se puede afirmar que este está severamente subrepresentado, tal como sucede en otras partes del mundo. En cuanto al papel de los religiosos en la educación, podemos señalar que si bien los religiosos eran una proporción considerable de los educadores en general, en particular antes de 1950, lo importante es que han dejado de ser significativos dentro de esta categoría ocupacional. En resumen,
Los educadores son un grupo extremadamente importante en la sociedad actual, pero los religiosos constituyen una pequeña minoría que va en descenso. Un componente de trasfondo histórico que explica el comportamiento del clero y los políticos son las experiencias personales adquiridas a través del proceso de socialización familiar y educativa. El sistema mexicano de educación pública, que a partir de los 30 brindó educación a la mayoría de la población, ha sido descrito en general, incluyendo la retórica de los gobiernos postrevolucionarios en términos seculares y liberales del siglo XIX. El libro Política de Actores Religiosos nos muestra cómo se combinan las intromisiones de figuras clericales con la política y cómo el Estado permite la intromisión de otras religiones en la política como contrapeso de la religión católica. Asimismo, las alianzas estratégicas con el mismo clero y miembros de la Iglesia, que asimismo las alianzas que el clero con mafias criminales, cárteles y lavado de dinero, que al ingresar al ministerio católico, este dinero sucio automáticamente queda limpio por obra de Dios, y que él ve con buenos ojos este tipo de colaboraciones, ya que la aportación de los miembros de la Iglesia Católica no son suficientes. Este libro nos narra la trayectoria y origen de los intereses personales y particulares de un miembro y operador político conocido en nuestra sociedad yucateca, el arzobispo Emilio Carlos Bernier de Lauzarán, quien en un tiempo fue obispo de la Iglesia Católica en Tijuana, Baja California, siendo criticado con su relación con los cárteles de la región y de personajes de la mafia, cosa no tan desconocida por los mexicanos, ya que un obispo de Guadalajara ha declarado públicamente que gracias a los narcolimosnas la Iglesia Católica puede ser la sola de caridad, cosa inverosímil, pero si no se deben hacer cosas buenas que parezcan malas, tampoco se deben hacer cosas malas que parezcan buenas. Los curas son a los que la gente común le llama padre y los hijos propios le llaman tío. Un episodio que nos muestra los oficios de Bernier como para quedar bien con sus opositores locales y poder palomear que el jerarca mexicano podía hacer un buen papel en Roma. Fue proporcionar al ex rector del seminario conciliar Jorge Carlos Patrón Wong con familias panistas por parte de Patricio Patrón y periodistas por parte de Emilio Gamboa Patrón. Fuese nombrado coadjutor de la diócesis de Papantla. El arzobispo Emilio Bernier, siendo un personaje polémico y controvertido, lo podemos asociar con cuestiones que involucran nexos visibles con grupos económicos y políticos del PRI, con el crecimiento de la Iglesia a través del lavado de dinero, con préstamos y especulaciones de recursos financieros propios o no de la Iglesia y laicos. Ejemplar representante de la teología de la prosperidad.